Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Ahorita somos 16 participantes dentro de esta masterclass. Y bueno, hoy nos va a presentar el tema de uso y viabilidad de materiales sostenibles para proyectos arquitectónicos, la arquitecta Suheiri Prieto. Y bueno, aquí se encuentra presente. Y bueno, estas masterclass y estos talleres que estamos presentando a lo largo de estas 2 semanas previas y todavía nos quedan otras 3 masterclass más, es justo con el fin de que los participantes que ya están inscritos dentro del primer concurso internacional de arquitectura sostenible, Roots and Dreams, pues puedan nutrir sus propuestas de proyecto arquitectónico con pues los temas que vayamos viendo en estas clases, en estos talleres. Y bueno, por ejemplo, en este caso, la arquitecta Suheiri es una de nuestras jurados dentro del concurso. Entonces ahorita va a ser pues muy importante si alguno de ustedes ya se encuentra desarrollando su propuesta de proyecto, pues exponga todas sus dudas, todos sus comentarios con ella. También por ahí veo a la arquitecta Eileen Mendoza, que también es parte de nuestros jurados del concurso. Entonces, bueno, nosotras tres vamos a estar apoyándolos para responder dudas que vayan surgiendo. Y bueno, también un anuncio parroquial es que extendimos la fecha de inscripciones, la fecha límite de inscripciones para el concurso. Entonces vamos a estar recibiendo tanto inscripciones como toda la documentación, que son proyectos, las infografías y demás, hasta el 14 de julio, ¿vale? La fecha anterior era 22 de junio, ahora la extendimos hasta el 14 de julio, que es sábado, ¿va? Entonces igual al finalizar la máster, les voy a compartir algunos links en donde pueden consultar pues toda esta información, la base de datos y demás actualizaciones que hemos estado realizando para beneficio también de ustedes y de sus proyectos, ¿va? Bueno, pues ahora sí, ya no voy a quitar un poquito más de tiempo a la arquitecta Suheiri y bueno, solo voy a presentar una breve semblanza de ella para que los que no la conozcan y los que sí la conozcan, bueno, pues ampliemos un poquito más su perfil. Bueno, Suheiri Prieto es arquitecta, es originaria de Chihuahua, o sea, de la capital. Es especialista en diseño y dirección de proyectos, desarrollo sustentable y DRO. El DRO es director responsable de obra. En los últimos 16 años se ha especializado en el desarrollo de proyectos de alto valor en Quintana Roo. Y bueno, actualmente es CEO y fundadora de Suja Arquitectura, con una visión en donde desde hace 11 años se han enfocado en impulsar proyectos que trasciendan a través de la sustentabilidad y la innovación, llevando a cabo obras de gran envergadura y reconocidas en esta zona. Quintana Roo, bueno, si hay alguno que pues no es de aquí de México, Quintana Roo es, pues forma parte de uno de los estados de nuestro país. Y bueno, pues es directora, consultora Bien uno, Bien, ay, perdón, 2017-2023 y se ha desempeñado como docente y consultora desde hace 10 años, justo con esta misión de sensibilizar a los locales, extranjeros y a todos los que participan en el desarrollo de las ciudades, en que es posible desarrollar un equilibrio entre el impacto que tienen en su entorno y la rentabilidad de sus proyectos, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias, Suheiri, por haber aceptado formar parte de nuestros expositores, además de tu labor próximamente como jurado de los proyectos. Y ahora sí, ya no te quito más tiempo de tu exposición y adelante, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Paola. Pues mucho gusto a todos. Es un verdadero honor estar aquí, digo, participar en este proyecto que
en lo personal me parece muy importante y muy necesario, pero también poder aportar un poquito desde este lado, ¿no? Desde la, como bien decía por ahí en mi semblanza, ¿no? La sensibilización. Estas iniciativas como perdón, concurso, pues es lo que nos impulsa para pues ser generadores de cambio. Sin embargo, pues muchas veces cada uno de nosotros estamos en diferentes tiempos, en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de, de México, y entonces no dimensionamos cuál puede ser nuestro impacto. Entonces, la intención de esta masterclass es sí darles información básica que pues podemos obtener de cualquier fuente, pero también que ustedes puedan hacer preguntas, sobre todo de la zona, porque es muy fácil traer otros conceptos o traer otras metodologías, otros sistemas constructivos, otros materiales de otras partes que pues si bien pueden funcionar en otra parte del mundo, inclusive en el mismo México, ¿no? En el norte, en el centro, en el sur, aquí en esta zona pues tiene características muy particulares debido a su clima, debido a la humedad, debido al suelo. Entonces, pues también poder aportarles eso para mí es fabuloso. Entonces, bueno, si me dan permiso, voy también ya a iniciar porque si no yo me agarro a platicar. Y a ver, coméntame si ya está en modo de presentación, Paula. Sí, ¿Ya? ahora sí, ya está en modo. Perfecto. Bueno, pues ahora me toca, ya vi que han hablado un poquito de temas de diseño, ¿no? También de arquitectura bioclimática, tal vez de energías renovables. Entonces hay otro tema importantísimo en la construcción sustentable desde el diseño, desde la conceptualización, a tomar en cuenta que son los materiales sostenibles. O sea, a mí me interesa que los conozcan, pero también que sepan cuál es su viabilidad para utilizar en su proyecto dentro del concurso. Como saben, el proyecto está realizado o está, según las bases del concurso, va a estar en una región que se llama Solferino, aquí en Quintana Roo. Entonces, es bien importante que se documenten muy bien sobre las características, como les digo, del clima, del suelo, no nada más para el diseño y para la arquitectura bioclimática y todos los sistemas pasivos que vayan a manejar, sino también para el uso de los materiales, porque eso realmente puede ser un efecto ganador, o ahora sí que también, aunque tu proyecto sea muy bello, no va a cumplir con las condiciones sostenibles aquí en esta zona. Entonces, lo que yo quisiera en este momento es, yo me voy a agarrar a hablar. Me gustaría nada más saber de qué parte nos están escuchando, también para, si me ayudan nada más a ponerlo ahí en el chat, así ya yo lo voy leyendo y ya me sensibilizo yo también, porque tal vez yo hablo mucho como de aquí, de la zona, pero no la conocen, entonces también para poder ahí, a ver, Ciudad de México, Bogotá, Querétaro, bien, bueno, perfecto, ahí váyanme poniendo, no importa. Chiapas, Ciudad del Carmen, mira, más cerca, Guadalajara, Colombia, Guadalajara, perfecto. Entonces, Latinoamérica, México, centro de México, norte un poquito. Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a empezar a hablar. Les pido por favor que si tienen alguna pregunta también la pueden poner ahí en el chat o me pueden levantar su manita con todo gusto y la realizan. Les voy a pedir que sean muy breves en su pregunta para que podamos responderla y seguir adelante, ya que pues tenemos un tiempo muy limitado y la información es muchísima. Pero las preguntas realmente y los comentarios también, si alguien tiene algún comentario adicional, también son muy, muy valiosos para este tipo de capacitaciones. Entonces, bueno, pues como saben, aquí estamos en la mera mata, dicen en mi pueblo, del concurso. Estamos de manteles largos porque pues un mes es muy, muy, muy beneficioso para poder nutrir nuestros proyectos. Entonces, bueno, pues vamos a echarle todas las ganas del mundo para que los proyectos vengan de mucha mejor calidad. Bueno, ya les hablaron un poquito de mi empresa Suja y de mi, entonces no me voy a quedar en esto. Sobre yo lo que quiero, nada más es que consideren pues que la experiencia que tengo aquí en esta zona, y entonces todas las preguntas también que puedan venir desde ese punto, con mucho gusto los puedo ayudar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues
vamos a ver los materiales, pero también revisarlos o evaluarlos desde diferentes puntos de vista, no nada más porque me gusta o porque es sostenible en cierto lugar o en ciertas características, va a ser en esta zona o va a ser bajo ciertas condiciones. Entonces, por eso vamos a revisar diferentes puntos de vista, entre ellos, pues las condiciones climáticas, los costos, el, el, la viabilidad sobre el tema de las alturas, ¿no? Los paneles, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo, como saben, pues es poder que ustedes los puedan implementar en sus proyectos, si todavía no los han implementado, o los puedan mejorar todavía, ¿no? O sea, poderlos nutrir. El contenido, pues vamos a ver primero un poquito de introducción sobre la revolución sostenible en la construcción, los materiales sostenibles, cuáles son, los más usados, cuáles son los materiales reciclados, cuál es la diferencia entre un material reciclado y un material sostenible tecnológico, que es ahora lo que está representando ya todas estas innovaciones que están viniendo, pues ya no nada más nos quedamos en el reciclado, sino ya a los mismos materiales les estamos dando nuevas propiedades precisamente para cumplir con estos factores, para cumplir con las certificaciones, etcétera. La revolución sostenible de la construcción, por qué la llamé así o por qué se le llama así? Porque, bueno, ustedes saben que pues tenemos como la construcción, la actividad de la construcción, pues realmente es una consumidora de recursos naturales. Llegamos a consumir hasta el 60% de los recursos que se extraen del planeta. Entonces, como arquitectos, como constructores, como participantes en este desarrollo, en esta infraestructura que se hace a nivel mundial, pues nosotros somos actores, somos participantes en esta contaminación que se hace. Es por eso que no nos vamos a ir tampoco al otro lado, porque no vivimos en el árbol ni vamos a vivir nunca en el árbol. Tenemos que tener un impacto, pero pues también podemos tener un impacto consciente. ¿Cómo nosotros podemos tener un impacto? Porque en estos recursos naturales, pues la construcción se lleva muchísima agua, muchísimos minerales, se lleva también los bosques, todo lo que representan nuestros recursos naturales, pues están presentes en la construcción y son utilizados de una manera desmedida. Es por eso que cada vez hay más conciencia por parte de la sociedad sobre estos impactos ambientales, cómo los podemos mitigar o desde un inicio, cómo podemos luchar para que podamos tener un impacto. Si no es positivo, pues entonces poder ser neutral, poder buscar el equilibrio entre lo que estamos llegando a impactar, pero también qué beneficio le Hola, hola chicos. ¿Ya nos escuchan nuevamente? Hola, sí, me fui yo, ¿verdad? ¿Fui yo la que me fui? Sí, creo que sí. Ay, ok, no No importa, no te importa. preocupes, no te preocupes. Rápidamente aquí, ya me escuchan, bien. Pues entonces estamos hablando sobre este equilibrio, ¿no? Sobre la importancia que ya está generando a nivel mundial en muchos ámbitos, pero en este de la construcción aún más, precisamente por lo que ya vimos de la contaminación. La revolución sostenible pues abarca varios factores, varias características que nosotros los vamos a aterrizar en los materiales de construcción. Si bien es cierto que obviamente se pueden utilizar en muchísimas maneras estas 5 factores o 5 características, pues bueno, ahora en este momento nos vamos a enfocar en la parte de materiales de la construcción y materiales y acabados de la construcción. Innovación de los materiales. Bueno, pues obviamente se tiene en estos tiempos, pues ya no nos quedamos nada más con los materiales tradicionales,
Sí, creo que nuevamente se volvió a cortar la transmisión de la arquitecta. Ahorita retomamos nuevamente. Mientras damos oportunidad de que se vuelva a conectar la arquitecta, sí me gustaría un poquito hacer el sondeo de quienes ahorita que están aquí presentes. Bueno, mira, ya se conectó. Quien se encuentra aquí presente ya forma parte o ya está desarrollando su proyecto. Si pueden alzar la manita como reacción, igual para nosotros ir viendo. Ok, perfecto, muy bien. Vale. Muchísimas gracias. Entonces, para ahorita tenerlo en cuenta y ya regresó la arquitecta Suheiri. Listo. Listo. Ya me moví de Gracias. habitación, creo que hay un problema ahí donde estaba, pero bueno, Perfecto. vamos a continuar. Entonces hablábamos de las características. Sí, adelante, Laura. Ah, no, levantaron No, la es mano que porque sí sí los estoy escuché. haciendo un sondeo de quienes ya comenzaron a desarrollar ya su proyecto dentro del concurso. Perfecto. Bueno, pues estábamos hablando de estos factores aplicados a los sistemas de construcción y a los materiales, como la innovación, también la eficiencia energética. Ahora ya también hay muchos materiales que están aplicando o que ya vienen dentro de los materiales y de los acabados, cuestiones de eficiencia energética como captación fotovoltaica, otras tecnologías que vamos a ver más adelante. Las técnicas de construcción verde, pues ya hablamos de los materiales reciclados, materiales que ya se han usado desde milenios, pero que ahora se están implementando con maneras más innovadoras, que también vamos a ver más adelante. Las certificaciones ambientales, no vamos a ver absolutamente nada de eso, pero es muy importante cuando ustedes investiguen algún material que vayan a aplicar, si es que les pueden dar puntos para certificaciones como LEED o BREEAM, que son las mayormente utilizadas, porque también normalmente en los materiales es donde dan muchísimos puntos. Y hay empresas que realizan o que fabrican estos materiales que también ya traen algunos puntos a favor buscando este tipo de certificaciones. Entonces también es un punto clave que ustedes puedan buscar cuando elijan un material. Y finalmente la conciencia y la regulación. Ahorita ya también la responsabilidad social empresarial está pues impactando en todas las empresas. Entonces las empresas que fabrican materiales de construcción y que están innovando ahora con los sistemas constructivos sostenibles son también las que están buscando cada vez de qué manera tener un impacto no nada más ambiental, sino también social. Entonces, buscar no nada más que sea un material y que diga, no, pues es que sí me va a funcionar, sino realmente hasta dónde trasciende, sino nada más en su fabricación, no nada más en la construcción, sino tal vez más adelante durante la vida útil del edificio, que también esté aportando al medio ambiente o esté mitigando las acciones de impacto. Todo esto, bueno, ahorita lo vamos a ver ya en cada uno de los materiales, pero bueno, básicamente tenemos que buscar, estos 5 factores son los que se están ahorita desarrollando y los que debemos de buscar nosotros en todas las etapas de nuestro proyecto. Ya entrando ahora sí que a la carnita, ¿sí? Los materiales sostenibles de la construcción, ¿sí? Los materiales, pues, de verdad es un mundo de materiales. No acabaríamos, tendríamos que hacer así un diplomado de no sé cuántas horas para poder hablar de todos los materiales que existen. Entonces, lo que vamos a hacer es que pues vamos a hablar, como veíamos ahorita, de los más usados, de los que en este momento se están implementando más,
algunas cuestiones como de características, sobre todas las consideraciones aquí en la zona o si están en algún otro lado, pero también estos materiales reciclables, los materiales que se están reciclando ya de que se han usado por mucho tiempo, pero que los vamos a aplicar ahora, ¿sí? El material sostenible, ¿cómo se define un material sostenible? Un material sostenible es cuando se produce, su fabricación es de manera respetuosa, responsable y socialmente justa. Tiene que ver muchísimo con no nada más su fabricación, sino también de dónde viene. Puede ser un material que sea 100% reciclable, pero si lo van a hacer en China y lo van a traer para acá, entonces, ¿cómo está contaminando ese traslado? Entonces, en ese momento pierde todas esas características que lo hacían sostenible, porque entonces ya no es local, ya no se encuentra dentro del radio donde se considera que es local, ¿no? También, para considerar que un material sea sostenible, pues tenemos que ver varias cosas ya que tengan que ver con su fabricación, como la huella de carbono, la energía que se necesita para su producción. Hay materiales que no necesitan ningún tipo de energía, como el adobe, que es realmente pues nada más la tierra con otros materiales, lo secas al sol y se quedó, ¿no? No le tienes que hacer absolutamente ningún otro tratamiento. Y hay otros materiales que sí tienen que pasar por varios tratamientos para poder llegar a su estatus final. Entonces, tenemos que considerar eso, tenemos que también considerar cuál es su capacidad de reciclaje, qué va a pasar cuando ese material cuando ese edificio ya no funcione o cuando ese material ya no sirva. ¿Qué le va a pasar? Va a regresar a su entorno natural, va a regresar al medio ambiente, va a ser un desecho, todo eso aplica y también la descomposición, ¿no? ¿Cómo se va a descomponer? También no creo que no está por aquí, pero bueno, se los comenté. El tema de la ubicación es importantísimo. No tiene que ser local, muchas veces se encuentra medianamente cercano y ya se puede considerar como que es un material sostenible, pero ya hay materiales que de plano, si los vamos a traer del otro lado del mundo, pierden todas esas propiedades. Entonces, eso se ve mucho, sobre todo cuando manejen proyectos que vayan a meter alguna certificación, ahí son muy sensibles con este tema de la ubicación. Aquí en Quintana Roo es un problema los materiales, no nada más los sostenibles, sino todos, porque hay muy poca producción aquí de materiales, entonces tenemos que traerlos del centro del país o de otros lugares de Centroamérica. Entonces, también es un factor importante a considerar en su proyecto de Solferino. De estos, bueno, se desprenden los materiales sostenibles, les digo que se pueden clasificar en muchos, pero realmente en este momento los vamos a clasificar en dos, que son los materiales ecológicos y los materiales tecnológicos. Los materiales ecológicos, pues son los que, tanto para su fabricación como su colocación y mantenimiento, se hacen con un impacto ambiental bajo o nulo, ¿sí? Eso significa, pues, que les decía, no tienen muchos tratamientos y no demandan de mucha energía. También deben ser duraderos, son reutilizables, reciclables y deben de proceder de recursos de la zona, ¿no? Por eso viene ahí, deben de ser locales. Y además, estos materiales pues tienden a ser naturales. Normalmente los materiales más ecológicos o sostenibles por naturaleza, pues son los naturales. ¿Cuáles son los naturales? La tierra, el adobe, la madera, el corcho, el bambú, paja, serrín. Todos estos entran en esta característica, siempre se han usado por muchos años, hasta el día de hoy se siguen usando, pero hay que conocer cuáles son sus características y cuál es su viabilidad para poder aplicarla a nuestros proyectos. Algo también importante para que un material se considere ecológico es que no se debe alterar con frío, con calor o con humedad. Entonces aquí pues ya descartamos muchos que están como el concreto, el acero, el vidrio, todos estos pues ya pasan por el ladrillo, el de barro, todos estos pues ya pasan por otros procesos que algunos son más contaminantes que otros, lo vamos a ver más adelante, pero no entran en esta categoría de materiales ecológicos. Y luego están los materiales y productos tecnológicos sostenibles, ¿no? Estos normalmente, pues precisamente como tienen más allá de los que ya son naturales, pasan por otros procesos, han pasado por esos procesos industrializados porque deben tener una alta durabilidad o resistencia, o sea, ya depende de cada material. Por eso es que se les da ese proceso, ¿no?
pero también se les incorporan otras tecnologías, pues ahora sí para hacerlos todavía más amigables como con el medio ambiente, como captar energía, captar CO2, eliminar contaminación. También, normalmente estos materiales pues tienden a ser mucho más costosos que los naturales, por supuesto, pero pues tienen un efecto a largo plazo, ¿no? Un costo-beneficio en donde estos materiales a lo largo del tiempo pues van a tener más durabilidad y se va a recuperar ahora sí como la inversión. Entonces, normalmente nos dividimos entre estos dos. Hay veces, o la mayoría en las construcciones, pues no utilizamos un mismo material, sino podemos utilizar sistemas constructivos mixtos, en donde posiblemente pues tú vayas a usar una estructura metálica, que viene siendo un material tecnológico, ¿sí? Pero vas a poner paneles naturales de madera. Entonces ya estás utilizando un sistema mixto y entonces ya estás haciéndolo poco a poco más sostenible. La idea es esa, no es que de pronto hagamos una casa en el árbol, sino la idea es que paulatinamente dentro de tus proyectos tú vayas incorporando estos materiales. Hay unos materiales muy simples que se incorporan como acabados, que no tienen ninguna propiedad de resistencia o de durabilidad, pero hay otros que sí es importante conocer cuáles son sus capacidades para cuando los utilizas como elemento estructural. Entrando ya a los materiales más usados, normalmente o la madera, pues es cuando hablan de un material natural o de un material sostenible, pues todo el mundo dice, la madera, claro. Sí, la madera tiene muchas propiedades, la vamos a ver ahorita, pero también tiene algunas consideraciones o desventajas que tenemos que revisar para ver si es viable utilizarlo en nuestro proyecto o en nuestros proyectos. La madera, pues ya sabemos que nos ha acompañado siempre, tiene un impacto ambiental mínimo. En este momento, debido a que también por el uso, pues, desmedido de la madera, hemos tenido una deforestación de bosques altísima. Entonces ahora lo que se utiliza es que vengan de bosques que tengan una gestión sostenible, que significa que estos bosques o que esta madera pues viene de un lugar en donde está siendo tratado, está en un ciclo que no está alterando el medio ambiente. Eso es bien importante que lo consideremos, porque antes pues no vas a conseguir a un señor que te diga, mire, traigo acá una madera en la camioneta, se la vendo, ¿no? O sea, sino que debemos de revisar de dónde viene esa madera para que se pueda considerar como un material sostenible. Porque si esta madera no cumple con algunos requisitos que vamos a ver ahorita, entonces ya se salta o podemos tener problemas más adelante en nuestra construcción. Pero por naturaleza, la madera tiene un impacto ambiental mínimo en su proceso de producción, pues ya sabemos que es un material natural, pero también en su ciclo de vida, ¿no? La madera tiende a tener alta durabilidad, siempre y cuando se le den los tratamientos adecuados y el mantenimiento. También otra propiedad importante de la madera, pues es que tiene propiedades aislantes. Normalmente en climas cálidos o climas fríos, los ambientes pues cambian completamente gracias a que el uso del material pues hace que podamos prescindir del aire acondicionado o de la calefacción. Entre muchas otras, por no decir la estética. Yo nada más les voy a poner aquí fotos. No voy a hablar tanto de la estética porque, bueno, eso ya lo ven en la parte ya de diseño. Pueden ver unas fotos y pueden investigar. Más que nada es que revisen cuál es el uso y cuál es la viabilidad del material. ¿De acuerdo? Sobre las consideraciones que les decía, es bien importante porque todo el mundo pensamos que si vas a hacer algo en la playa o si vas a hacer algo en medio del bosque, una cabañita, madera, ¿no? Madera, están hermosas, existen alrededor del mundo eh, construcciones totalmente de madera, cabañas todas de madera que están espectaculares, pero hay que considerar mucho el costo. Es mucho más costoso que cualquier otra construcción, precisamente si lo vamos a hacer bien. Si viene de estos bosques de gestión sostenible, ¿sí? Normalmente también ahora se manejan maderas que están certificadas, entonces ya ahí trae diferentes niveles de certificación, eso ya también si van a entrar en algún tipo de certificación LEED, o simplemente si quieren garantizar que la madera que están utilizando pues viene con todos los factores que se requieren, ¿no?
Y algo también, pues es que se le tiene que dar un tratamiento, además de que es costosa, o sea, es costosa la materia prima como tal. Dejen ustedes ya el tema, el sistema constructivo, sino la materia prima como tal es costosa, pero además se le tiene que dar un tratamiento. Si van a estar en un lugar como lo es Solferino, que es un lugar tropical, que es muy húmedo, tiende a llover 3/4 partes del año. Entonces es bien importante que y que tiene precisamente por su clima hay muchos insectos, termitas, de todo. Entonces es bien importante que se le dé un tratamiento tanto a los que están al exterior, en la intemperie, como lo que está en lo interior. También es importante el mantenimiento, que también es algo que no consideran dentro de los costos de construcción, porque ya es más adelante, pero el mantenimiento cada 6 meses se le tiene que dar. Entonces esto nos incrementa mucho el costo y muchas veces la viabilidad del proyecto pues se acaba. ¿Por qué? Porque aunque tengamos un render muy bonito, si cuando ya bajamos los costos y entonces lo presentamos a quien lo va a construir, entonces ya se ha ido hasta el doble que si haces en una construcción, por ejemplo, con estructura metálica, ¿no? Hablando nada más de la pura estructura, en lugar de estructura de madera, estructura metálica, se puede ir inclusive a un doble, a pesar de que la estructura metálica ya de por sí es costosa, ¿no? Si hablamos de una construcción tradicional de concreto y biguete y bovedilla, todo normal, inclusive se ha ido al triple. Entonces, sí es algo a considerar. La madera, pues, por naturaleza es muy bella y es muy versátil para utilizar en nuestros proyectos como construcción, como acabados, como detalles, como mobiliario. Entonces, por eso les hablaba ahorita de que la recomendación, pues, es que agarren un poquito de todo y entonces en el proyecto puedan utilizar sistemas mixtos. Y entonces digan, es que yo la madera sí la quiero implementar, pero tal vez la quiero implementar nada más en ciertos detalles de vigas o nada más en la madera y en toda la cancelería o nada más en el piso. Voy a mantener otro sistema constructivo, pero el acabado del piso yo quiero que sea madera porque esa sensación. Entonces sí, inclusive la madera se ha puesto en pisos de regaderas, por ejemplo, en donde pues es la humedad, o en pisos exteriores, obviamente con su debido tratamiento, nada más que consideren esa situación del costo. También de la madera, obviamente, pues como es muy usado en muchos países como en Estados Unidos, pues es por naturaleza utilizar la madera, ¿no? Entonces, obviamente se han derivado otros materiales de la madera, como los paneles OSB, ¿no? Esto pues es como un contrachapado más fino, ¿no? Aquí pues contiene todavía las propiedades aislantes que hablábamos ahorita de la madera, pero como ya son paneles, normalmente que son para interior o son para decoración, entonces ya estos paneles tienden a ser más baratos porque ya son fabricados en masa. Obviamente pierde también algunas condicionantes ambientales porque ya pasa por un proceso, ya no es natural, ya se cambió a la parte tecnológica. Sin embargo, pues también en algunas estructuras sencillas, no muy de gran formato, sino estructuras muy sencillas, marcos muy sencillos, también se puede utilizar. Es muy resistente a la humedad y a altas prestaciones, ¿no? Aquí también importante considerar que estos paneles pues tienen las mismas consideraciones que la madera, ¿no? Tal vez puede ser un poco más económico y más fácil de implementar, pero bueno, también tenemos que cuidar mucho su utilización en climas muy tropicales o con mucha humedad. También, ya yéndonos a esta parte tecnológica, pues hay otros, digo, hay muchos, o sea, si ustedes se ponen a investigar, pues pueden sacar muchísimas en todas partes del mundo, tecnología a base de madera, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que hacen, pues es que les ponen estas tecnologías precisamente para darles más resistencia, más durabilidad, ¿no? Por ejemplo, se fabrican en Rusia unas cúpulas sin clavos, ¿no? Entonces ya tú las pegas así como que las traes y así como si fuera un Lego, ¿no? Hay otras, por ejemplo, que son vigas, que ya están nada más pegadas así como con pegamento, con cola, pero bajo presión por capas. Entonces eso hace pues que el aislamiento sea mayor y también pues tiene propiedades resistentes muy altas, como este edificio, creo que está en Londres y que pues tiene 9 niveles, no sé cuántos metros, como 90 metros de altura y está totalmente hecho
con estos paneles ELT, ¿no? Entonces, ahora sí que pues, es cuestión de ponerse a buscar, también considerar su viabilidad con los costos, porque pues obviamente entre más tecnología tienen aplicada, pues más costo hay, pero bueno, mejores beneficios dependiendo de nuestro proyecto. Si nosotros vamos a hacer una simple villa, una cabaña muy sencilla, pues tal vez no tenga caso invertir en paneles tan tecnológicos o tan especializados, pero bueno, para que ustedes los puedan utilizar en algún otro tipo de proyectos. La madera, pues, como saben, se puede utilizar como material constructivo, como acabado, como cancelería, como todo. Todo depende de cómo esté su diseño y también de cómo lo puedan aplicar. ¿Alguna duda con la madera? Digo, la madera no me quedé tanto porque es lo más conocido, ¿no? Entonces, casi todos hemos construido con madera, ya conocemos las características, nada más muy importante, las consideraciones a tomar aquí en la zona. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces entramos al universo del bambú. El bambú, pues, tiene muchas propiedades muy similares a la madera. Es menos utilizado, obviamente, a nivel mundial. Casi siempre es más utilizado en lugares tropicales, ¿no? Como en Indonesia, por ejemplo, aquí en esta zona, en Colombia, eh, desde hace cientos de años se ha utilizado porque tiene muchas propiedades estructurales muy interesantes que también le pueden dar un efecto, pues, multiplicador más allá de otros materiales constructivos. Algo bien importante del bambú es que se considera que es mucho más ecológico que la madera. ¿Por qué? Porque el bambú, no sé si han ustedes escuchado que el bambú es, este, ¿cómo se le dice? Plaga, sí, es una plaga, ¿no? No sé si a alguien le ha tocado y que dice, ay, mira qué bonito bambú, lo voy a plantar aquí. Y de pronto se llena todo y luego se come a todas las otras plantitas, nunca lo hagan. Si van a plantar bambú, plántenlo en una jardinera o en una maceta. Entonces, es de verdad, es una plaga. Eso pues es bueno y es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque crece mucho más rápido. Aquí, por ejemplo, les puse aquí más, esta pequeña grafiquita, ¿no? En donde habla de que para el de arriba, el gris es la madera y el de abajo es el bambú. Entonces, en la madera habla de que tiene un periodo de reforestación de 3 años y listo de nuevo para su corte, o sea, ya después de haberlo explotado la madera, son 25 años. Hablando del bambú, simplemente son los mismos, bueno, 2 años para la construcción, pero traemos 4 años, únicamente 4 años, para volver a explotar los recursos. ¿Por qué? Porque el bambú crece muy rápido, crece en casi todas partes del mundo, digo, obviamente diferentes tipos de bambú, y tiene muchas propiedades, sobre todo esta, en donde pues la deforestación es mucho menos, porque estamos hablando que viene aquí, solo 70 hectáreas de plantación de bambú son suficientes para construir 1,000 casas de bambú por año. Para esas mismas 1,000 casas se requerirían unas 600 hectáreas de bosques naturales al año. Entonces, pues estamos hablando que son como casi 8 veces más de hectáreas las que se necesitarían, ¿no? Entonces, este es un dato importantísimo porque a pesar de que ya la madera lo traemos como un material natural y un material sostenible, el bambú todavía con esta sola característica pues ya trae un punto a su favor. Ahora, aquí traigo una infografía, no nos vamos a detener mucho, simplemente pues cuáles son las propiedades mecánicas, ¿no? Muchos asimilan mucho lo que es el bambú con la estructura metálica por sus propiedades de compresión y de flexión. Entonces pueden hacer estructuras de gran formato, muy complejas, únicamente con la utilización del bambú. Esto es bien importante porque muchas veces pues pensamos que los materiales naturales pues no tienen la resistencia suficiente y entonces es lo que nos hace dudar por no conocer el material. Pero simplemente tenemos que conocer
tenemos que hacerlo con una persona especializada, con un ingeniero estructural, hacer los estudios necesarios, pero así como si se va a hacer con una estructura de concreto, como una estructura de metálica, lo podemos hacer con una estructura de bambú. ¿Qué es lo que tiene también el bambú? Pues su versatilidad. Obviamente se puede hacer a nivel diseño, pues puedes hacer de todas formas, puedes hacer grandes claros, así como si nosotros trabajáramos con acero, es trabajar con bambú porque nos da estos grandes espacios con estructuras bien armadas, bien implementadas, ¿no? Algo también importante, pues, es de que aquí hablan, ¿no? Que tenemos más de 1,500 especies a nivel mundial y en México 52 especies. 31 son endémicas, eso es importante, ¿no? Entonces, al ser endémicas y al estar en México, pues estamos hablando que ya estamos utilizando un material no nada más natural, sino que estamos utilizando un material local, ¿sí? O casi local, ¿no? O sea, muy cercano. Y la especie es endémica, no nos vamos a traer un bambú de Japón y lo vamos a poner aquí en nuestra villa, porque entonces ya pierde todas las capacidades sostenibles, ¿sí? Entonces, en México hay aproximadamente 8,000 hectáreas de plantaciones de bambú. Hay empresas que se dedican a venderte la materia prima. Hay otras empresas que ya te pueden vender paneles completos. Ahorita lo vamos a ver cómo ya se puede utilizar como de diferentes maneras y no nada más como nosotros lo imaginamos, que muchas veces pensamos que solamente es una cabañita, sino ya podemos hacer construcciones enteras, completas de bambú, ¿sí? Algo también importante que está por aquí es que el bambú no se arranca de raíz, sino que nada más la raíz se deja intacta. Eso permite lo que veíamos en la diapositiva anterior, que nada más en un periodo mínimo de 3, 5 años ya podemos volver a tener el bambú de las dimensiones y de la maduración que necesitamos para poder utilizarlo en construcción. ¿Sí, Jorge? No. Bueno, listo. Entonces, hablando de durabilidad, bueno, pues les hablaba ahorita que es muy utilizado por ahí en zonas tropicales, allá como en Indonesia, que también aquí en Latinoamérica, pero en un lugar donde se ha utilizado muchísimo es en Colombia. No sé, ahí dijeron que había gente de Colombia, ¿verdad? Bueno, se ha utilizado desde, ahí viene 1938, en en los centro histórico de Manizales, todas las estructuras que tienen, imagínense, todos los años que tienen, y siguen intactas y están hechas completamente de bambú, de un sistema constructivo que vamos a ver ahorita que se llama bajareque. Entonces se pueden hacer edificios entre 4 y 5 pisos, es una construcción normal, con marcos normales, con paneles que se van a recubrir, se pueden recubrir de tierra o de cemento, y ahorita vamos a ver, pero algo bien importante, pues es que lo tenemos que utilizar como un material que es local, como un material que se utiliza que siempre se ha utilizado y que tiene esas funciones, ¿no? El sistema constructivo bajareque que les comentaba, pues es trabajar con marcos de bambú, es trabajar con paneles también de bambú. Esto nos da muchas propiedades, sobre todo propiedades acústicas, también resistentes y también termoacústicos, ¿no? Con bajo consumo energético. Los marcos estructurales y cerramientos se hacen con esterilla, que ahorita lo vamos a ver, que es un tratamiento del bambú que se le hace cuando se abre el tallo y entonces ya se genera como un acabado bastante interesante. Y finalmente, pues sí se hace un aplanado. Si nosotros queremos tener una estructura normal, o sea, que no se ve el bambú, es que yo no quiero que se vea el bambú, yo nada más quiero pues que sea una construcción así como si la vamos a hacer tradicional de block de cemento, entonces la quiero hacer de bambú. Se puede hacer, se hacen, aquí están algunas fotos y nada más es cuestión de considerar pues lo mismo, los cálculos estructurales, los estudios, pero tiene las mismas propiedades y no tiene, y además pues se le suma todas estas propiedades que les comentaba de resistencia y de termoacústico. Más allá del bajareque que se les decía que se pueden, pues lo podemos hacer hasta de 3 o 4 niveles, también se pueden hacer estructuras de gran
de gran formato, ¿no? Es bien importante podernos asesorar con alguien especialista. No podemos ir con nuestro estructurista que nos hace los cálculos de las, de la estructura metálica o de las estructuras de concreto, sino necesitamos un especialista en bambú, porque pues, si bien es cierto, tiene todas esas propiedades, pues necesitamos aprovecharlas, ¿sí? Se tienen que hacer pruebas de laboratorio y pues normalmente se trabaja con piezas que son prefabricadas o piezas preensambladas, ¿no? Ya también hay empresas que te venden, que te dicen, oye, a medida, mándame tu proyecto y yo te lo despiezo, así como si fuera Lego, ¿no? Yo te lo despiezo y ya nada más te mando todo lo que son las piezas de bambú. A veces es puro bambú, nada más así amarrado, o hay veces que tienen algunos refuerzos o uniones de acero que hacen pues que tenga mucha mayor resistencia dependiendo de la magnitud del edificio, ¿no? Pero realmente se puede hacer cualquier tipo de forma, cualquier tipo de diseño, de altura, de vano, simplemente pues llevándolas a cabo pues con el procedimiento que se debe hacer, ¿no? Para los acabados y la decoración, pues también normalmente aquí lo utilizamos un poquito más, ¿no? Porque pues es menos riesgoso, le tenemos un poquito menos de miedo que un sistema constructivo. Les hablo ahorita de la esterilla ya te la venden así, también los productores, los que te venden la materia prima, ya te la venden así, que les digo que se abre los tallos y se los puedes poner en plafones o en acabados interiores, no se ponen exteriores, pero da un acabado bastante interesante que se puede ver aquí, ¿no? Lo venden de longitudes de hasta 2 metros de largo y ancho de 15 a 25 centímetros. Y está también la lata de bambú. Hay otros, pero bueno, estos son los más utilizados, en donde también te dan unos largos de hasta 6 metros, imagínense, o sea, dependiendo del el tipo de bambú. Y también se utiliza para acabados, para muros, para plafones, elementos decorativos. Hay otras que son de media caña, que es el tallo, pues lo parten a la mitad y ese también se pone así como decorativo, como acabados. Ahora sí que el bambú también tiene mucha usabilidad en la parte de los acabados, ¿no? También se puede poner en los pisos como refuerzo de piso. Entonces ponen el bambú y luego ya le ponen una capa de cemento. Eso también se puede hacer. O sea, realmente se puede poner en todas las etapas de nuestra construcción. Las consideraciones que les comentaba, sobre todo con la materia prima, pues es de que también no pueden confiarse de que les diga un señor, ah, mira, traigo unos bambús, te los vendo, sino que deben cerciorarse de que tenga las características, todo, ¿no? De edad, de morfología, de cuál es, de si va a funcionar, si tiene todos los tratamientos que se le tienen que hacer, sobre todo lo que les decía, ¿no? Con termitas, para poder garantizar la durabilidad, ¿no? Algo bien importante es que en zonas como esta, en zonas tropicales, o no nada más tropicales, sino también las pantanosas, donde hay mucha lluvia o donde la tierra tiende a ser muy húmeda, lo mejor es poderlo, que el bambú no tenga contacto con la tierra, sino poderlo elevar, puede ser a través de palafitos, como lo vemos aquí, ¿no? O sea, le ponemos postes y entonces ponemos un piso adicional, unos 50 centímetros, 60 centímetros, dependiendo pues ya del proyecto, o si no lo quieren elevar todo el piso, entonces al menos lo que son las columnas o lo que es la estructura o los muros que están hechos a base de bambú, entonces que les puedan poner una cimentación alta, ¿sí? O puedan poner un murete bajo, puede ser un murete bajo de piedra, de mampostería, que pues también con piedra de la zona, por ejemplo, y ya estamos ahí haciendo materiales naturales, ¿no? O también lo pueden hacer con cemento, ¿no? Con block o con cemento, por ejemplo, aquí en esta imagen que se puede ver que está toda la estructura de bambú, pero abajo tiene por ahí las zapatitas de cemento, ¿no? De concreto. Entonces, ahora sí que ya depende de su proyecto, pero sí es bien importante esto. Nosotros hemos hecho proyectos aquí en la zona de bambú, pero sí consideramos eso siempre elevarlos completamente o si no, elevar lo que tiene para que el bambú no tenga contacto con el suelo y con la humedad, sobre todo también en estas zonas que a veces se inundan, que a veces no son tropicales, pero pues se inundan, ¿no? Por algunas otras razones, pues entonces también considerar estas elevaciones. Algunos proyectos que están aquí en la zona, pues es como el Hotel Ical en Tulum. Ese está hecho completamente de bambú. Son villas, cabañitas muy sencillas
que pues son muy simples y se hicieron sobre una plataforma, ¿no? O sea, no están completamente elevadas, pero sí tienen una plataforma por ahí de cemento. Está el Green Dream también de Tulum. Ese normalmente son estructuras como esta gran formato, que para las áreas comunes, en donde también se manejan estas formas irregulares bastante interesantes, que pueden ser muy atractivas, ¿no? Visualmente. Y está el proyecto de Xpuja Playa del Carmen, también es un proyecto tan mixto, se maneja un 80% de bambú y también trae algunas cuestiones de mampostería. También sí es un proyecto completamente elevado, sostenido sobre palafitos, porque también trae otras propiedades ahí sostenibles para que pueda pasar el paso de fauna también por la parte de abajo y la permeabilidad del suelo. Entonces, esa es otra característica también sostenible y además, pues tiene estas formas también irregulares de las losas, pero también están hechas para que tenga una captación pluvial, ¿no? Al interior. Entonces, está bien interesante que ustedes puedan utilizar materiales como lo que es el bambú o otros materiales que tienden a ser más maleables o tienen más versatilidad para el proyecto, para el diseño, para que también aprovechen pues otras áreas de la sostenibilidad como la captación de agua pluvial, como la captación fotovoltaica, que más que sea algo que le añadas al proyecto, ya desde que haces tú la conceptualización del proyecto, pues ya lo estás implementando. Aquí está otro proyecto, este está actualmente en construcción, está ahí en Tulum, se llama Orígenes, y también es un sistema mixto. Está hecha la estructura completamente de bambú, pero los muros tienen un sistema que es no es adobe, es como una evolución del adobe que ahorita lo vamos a ver, que son como unos costales de tierra, ¿no? Entonces tienen más resistividad, es tierra local, a pesar de que aquí pues, la tierra no está hecha para adobe. Sin embargo, pues por ahí es muy artesanal este proyecto. Entonces también es prueba y error, ¿no? O sea, para hacer este tipo de proyectos, sí es como la conceptualización en papel, pero es mucho también sensibilizarse con el lugar. Entonces, llegar y ver el lugar y qué puedes hacer. Y también ahí en la construcción, pues estar a prueba y error, ¿no? O sea, tener por ahí un maestro y decirle, a ver, hazme esto, ¿no? Pues entonces lo que sigue, ¿no? Empezar a trabajar un poquito con los materiales de la zona. Pero bueno, el material fundamental aquí, pues es el bambú. ¿Alguna duda con el tema del bambú? No lo puse aquí, pero los costos, sí también, como les comentaba, como el tema de la madera, sí tiende a ser más costoso. Nada va a ser como un sistema tradicional, porque eso está en todos lados, está en la tiendita de la esquina, ¿no? Por eso tenemos que ver el costo-beneficio a largo plazo. Pero tampoco es un costo elevadísimo como si fueras un material que lo hicieron le dieron un tratamiento tecnológico especial. Ya hay empresas que te dan ese servicio, el servicio de darte la materia prima o de despiezarte tu proyecto arquitectónico para la ejecución, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, este proyecto de Tulum, en el 2023 traía un costo aproximado de 18,000 pesos por metro cuadrado masiva. Estamos hablando, si ahorita el dólar está a 18 pesos, más o menos como $1,000, ¿no? Para los que no son de aquí, de México. Entonces, como $1,000 el metro cuadrado antes de IVA. Entonces, ahí es donde ya, pues, si lo multiplican y empiezan a hacer sus numeritos, pues ya se empieza a ir un poquito alto. Es por eso que normalmente ya trabajando a nivel ejecutivo el proyecto, pues podemos trabajarlo haciéndolo mixto, ¿no? Inclusive en este proyecto anterior, en el de Xpuja, tiene unos muros que son de mampostería y tiene otros que son de block y cemento y concreto, ¿no? Normal. Obviamente son los mínimos, pero eso también nos ayudó a bajar un poquito los costos, ¿no? Entonces también ahí es como jugar a ver qué tanto quiero implementarlo. Si tienen la cartera abierta, pues fabuloso, adelante. Por ejemplo, en este caso que es una villa muy pequeña y va a ser pues tal vez valdría la pena la inversión. Pero si no tienen el capital, bueno, entonces empezar a trabajar con estos sistemas mixtos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo ok? Perfecto. Bueno, híjole, ya llevamos una hora, ya me voy a ir más rápido, lo prometo. Bueno, el adobe, pues es el material sostenible por naturaleza desde hace miles y miles y milenios, ¿no? O sea,
Siempre en todo el mundo ha estado presente, inclusive hasta el día de hoy. Está presente en lugares rurales, sobre todo en zonas que no están tan desarrolladas, aquí en Latinoamérica, en México, sobre todo en el centro y norte del país. Pues normalmente la construcción tradicional, pues de adobe, ¿no? De tierra compactada. Sin embargo, ahora pues ya se deja mucho de lado, pero las propiedades que tiene el adobe son muy buenas y debemos de aprovecharlas y creo que no se aprovechan como se debería, ¿no? Entonces, ¿qué es el adobe? Bueno, pues es un material compuesto de tierra, arcilla, agua y pues a veces tiene algunos aditivos, ¿no? Como paja y acerrín. Normalmente, pues es el material ecológico y sostenible por naturaleza porque tiene una construcción muy sencilla, ¿sí? Los niveles de confort que se alcanzan en el interior de los edificios, pues son altísimos porque tiene capacidades termoacústicas, porque eh, es más, inclusive impacta en temas de humedad que vamos a ver ahorita, ¿no? Sus cualidades, normalmente es muy utilizado en la autoconstrucción, porque como les decía, pues casi cualquier persona lo puede hacer, aunque no tenga experiencia en construcción, pero pueden empezar a hacer muros, a hacer arcos, bóvedas, cúpulas, ¿no? La materia prima, pues se encuentra, pues es lo que más hay en el mundo, tierra. Obviamente no toda la tierra es buena para este tipo de adobes, ¿no? O para este tipo de construcciones, ahorita lo vamos a ver, pero algo importante es que se requiere una herramienta sencilla, no se requiere maquinaria pesada, por ende no contamina, no tienes que traer retro, no tienes que traer absolutamente nada más que la mano de obra manual, ¿sí? Algo también importante es que las reparaciones son muy sencillas porque se requiere lo mismo, se requieren material, el mismo material que es tierra de la zona, casi siempre se hace con la misma tierra de ahí, del sitio, entonces no tienes que trasladar el material de otro lado, eso también le da todavía un plus ecológico. Las construcciones pues son muy económicas porque lo que les digo, normalmente el material está ahí y es con tierra, agua, arcilla, o sea, muy sencillo. Y son 100% reciclables, o sea, si lo demueles, pues ahí se va a quedar en el mismo sitio, ¿no? Además, digo, de estas características que son meramente ecológicas, pues hay otras de diseño que tienen su versatilidad, es muy vernácula, puedes hacer que tenga como una congruencia con el entorno porque lo estás haciendo en la misma tierra, ¿no? Entonces, pues tiene muchas buenas cualidades que, como les decía ahorita, ¿no? La calidez y el confort, algo bien importante también a la hora de considerar los elementos sostenibles, es el tiempo ya que va a tener el edificio, el impacto que va a tener en adelante, ¿no? Si se van a necesitar aire acondicionado, calefacción o otras cosas. Entonces aquí pues el material de hecho de tierra pues es muy poroso. Entonces eso hace pues que retarde la transmisión de calor, ¿no? Entonces en los días calurosos, que el calor está muy fuerte afuera, en el interior está fresco, ¿no? Y en los días que hace mucho frío en la parte de afuera, en la parte de adentro pues se siente más cálido. Entonces esa transferencia de calor sobre todo porque casi siempre los bloques de tabique pues, son muy anchos, entonces los muros tienden a ser más anchos, que puede ser una desventaja para el diseño posiblemente, pero realmente es tierra, entonces está transpirando, está respirando de una manera natural como un terreno, inclusive si llueve y se va si atraviesa el material, pues tiene esa permeabilidad como si fuera el terreno mismo. Entonces, por eso es el material ecológico de cabecera, ¿no? También tiene que ver mucho la humedad, cambia la humedad, sobre todo en lugares donde son muy secos. Esto no aplica para estos lugares que son muy húmedos, pero los lugares que son muy secos, entonces estas arcillas hacen que la cantidad de agua que hay, pues ahora sí que se aproveche y entonces se aproveche y se convierte en vapor y entonces se genera como una especie de sí, pues así de que como estos aparatos que a veces te avientan como agua, ¿no? Te avientan vapor y es muy agradable estar en uno de estos lugares al interior, en lugares que son muy secos. Por ejemplo, yo que soy de Chihuahua, ahí es muy seco, entonces ahí es muy común las construcciones de adobe y se siente la diferencia cuando tú entras, no nada más el calor, sino también la sensación de humedad es muy buena, ¿no? Obviamente también la sensación térmica
tiene mucho que ver pues con la cantidad de humedad, con la temperatura, etcétera. Entonces, eso hace que el confort pues sea mucho mayor en este tipo de construcciones. Si a esto ustedes le suman un sistema de ventilación y de iluminación pasivo, entonces ventilación cruzada, todo esto que ya vieron, entonces obviamente estos lugares pues no van a necesitar aire acondicionado, no van a necesitar calefacción, simplemente van a estar trabajando solos. Algunas consideraciones nuevamente para este tipo de sistema o este tipo de materiales, pues es la materia prima, nuevamente la tierra. La tierra normalmente no es con cualquier tierra. Si la tierra es muy arenosa, pues hace que es como si hacen un castillo de arena en la playa, ¿no? Pues aunque tú le pongas agua, se seca, pero otra vez se deshace, ¿no? Muy fácilmente. Si es muy húmeda, pues no se moldea tanto. Entonces la tierra tiene que ser gredosa para garantizar la plasticidad. Esto normalmente hay que tener un buen maestro de adobe de la zona para que te diga cuáles son las propiedades de la tierra y si es viable o no es viable, ¿no? Normalmente se tiene que hacer un estudio de suelos, ¿no? Para saber qué tipo de tierra es. Entonces, si no es propiedad, este, si no es apropiada, entonces tendrías que traerlo de otro lado, ¿no? Entonces, al traerla de otro lado, pues entonces ya se te aumentan los costos y pues ya estás hablando de que estás teniendo un impacto en la huella de carbono. Por ejemplo, en esta zona el suelo es muy duro. Entonces, tú excavas y a los 50 centímetros encuentras piedra y es sumamente dura. No encuentras tierra como encuentras en cualquier otro lado. Entonces, por ejemplo, en este lado, por eso casi no es utilizado este sistema, salvo por algunos proyectos específicos y en donde pues hay que jugar un poquito con los costos y con los impactos y todo, pero realmente necesitas garantizar que la tierra, a través de estos estudios y de personas especializadas, pues que la tierra sí te vaya a funcionar, sino todo esfuerzo pues va a ser en vano. Además de la materia prima, pues también algo bien importante con el adobe, pues es de que pues se considera como de pobres, ¿no? O como de pueblo. Entonces, no, es que yo cómo voy a hacer o sea, si eso es de antaño, eso no es de ahora, ya no es un sistema nuevo. Entonces, gracias a esas creencias y además de que, imagínense, la tierra es diferente en todos lados, no va a ser la misma tierra aquí en Quintana Roo, que en Yucatán, que en Campeche, a pesar que estamos relativamente cerca, ¿no? Van cambiando las propiedades. Entonces no se han hecho los estudios suficientes, no se han hecho las investigaciones que se deberían como de resistencia, de permeabilidad, para poder garantizarte que este sistema te va a funcionar hasta tal punto, ¿no? Como lo tenemos en el bambú, como lo tenemos en la madera, en los concretos. En el adobe hay muy poca información, realmente es muy artesanal, o sea, tenemos que hacerlo en zona y entonces ir viendo ahí las capacidades de resistencia y todo, ¿no? Entonces, gracias a esta falta de estudios o a esta falta de investigaciones, pues también nos hemos visto muy limitados, ¿no? Para darle un mayor uso al adobe. Sin embargo, pues ahora lo que nos toca es eso, ¿no? Es investigar a nosotros, dependiendo de la zona donde vamos a implementar el proyecto, si es viable y si sí es viable, pues entonces hacer los estudios que sean necesarios. Sí hay varios estudios, no digo que no, aquí hay unas imágenes, creo que esto se hizo en una zona de Chiapas, en donde querían hacer unos edificios a base de adobe, pero pues primero que creo que querían hacer varios niveles, primero necesitaban saber las características y las propiedades, ¿no? De resistencia del adobe. Entonces, por eso lo hicieron, pero lo hicieron en un lugar y para un proyecto. Entonces, necesitamos ahora sí que hacerlo por nuestra cuenta porque como les digo, es muy artesanal. Tiene muchas buenas cualidades, pero a la vez es muy artesanal. Algunos proyectos que se hacen con Adobe ahora en este tiempo, pues son también mixtos, ¿no? Como de la izquierda, que es un centro deportivo comunitario, es autoconstrucción y se hizo con Adobe y con bambú, ¿no? Entonces, digamos, les platicaba yo que preferiblemente que el bambú no tenga contacto directo con la tierra, ¿no? Entonces, lo interesante puede ser que tal vez toda la parte que tenga contacto con la tierra o el primer nivel, por ejemplo, pues puede ser de adobe, más allá de un concreto, ¿no? Que pueda ser de adobe y entonces ya lo demás lo puedes hacer de bambú, ¿no? Y estás usando este sistema mixto, ¿no? Y hay otros que les platicaba ahorita de hecho se hizo ahí en Tulum,
que es con estas casas les dicen superadobe, ¿no? Que son sacos de rellenos de tierra y luego se les hace un proceso de compactación. Entonces, esto es para darles mucha más resistencia, ¿no? Y de esta manera, pues ya se pueden hacer más niveles, como en esta foto. Inclusive ya habíamos visto ahorita unos proyectos así como muy orgánicos, y porque pues el adobe es tierra, ¿no? Y en esta foto, pues ya vemos algo un poquito más ortogonal o más a detalle. Eso nos permite el proceso que se le puede dar al adobe, ¿no? Entonces ahora sí que pues es prueba y error, es buscar también, hay mucha información también de esto, no hay tanta como en los otros sistemas, pero sí hay. Entonces basarse, ¿no? Y dependiendo la zona donde se va a utilizar, pues ya buscar si es viable o no es para nuestro proyecto. ¿Tienen alguna duda con respecto al Adobe? ¿Todo ok? Perfecto. Ay, mira, nada de dudas. Entonces, o ya se durmieron o entienden súper bien. Bueno, entonces nos vamos al barro cocido, los famosos ladrillos, tabiques que conocemos también mucho. Tienen muchas capacidades, muchas propiedades que nos apoyan en los procesos constructivos. También se ha usado por mucho tiempo y ahora se ha retomado mucho en nuevas, por ahí, proyectos de arquitectura, sobre todo del centro del país, del norte. También aquí en el sur no es tan hecho porque precisamente la tierra, pues aquí no funciona, ¿no? Entonces realmente aquí se obtiene otro tipo de piedra triturada que nos sirve como grava, aparte como otra cosa, pero no nos funciona para el barro cocido. Entonces, estos pues, se hacen en las zonas en donde tienes el material local, ¿sí? Por el barro cocido, pues son tabiques, son ladrillos hechos a bases de tierra, pero ya tienen un proceso, ya no es natural como el adobe, ¿no? Ya llevan un proceso de temperatura, ¿no? Aislamiento, baja radioactividad, inercia térmica, o sea, ya llevan un proceso que los lleva a tener mayor durabilidad, tener medidas estándar, a poder tener mayor resistencia, etcétera, ¿no? Normalmente se utiliza para muros, para cerramiento de ladrillos, se utiliza también mucho para acabados, ¿no? Como cerámicas, como celosías, también se utiliza como tejas y como bóvedas, ¿no? Eh, Normalmente estos materiales son muy estables, son altamente reciclables, o sea, si se deshace se vuelve a hacer, o sea, es muy simple. Si lo demueles, también regresa a la tierra, o sea, también tiene esas propiedades, a pesar de que pasa por ciertos sistemas, sigue teniendo esas propiedades sustentables que son las que hablamos más al inicio, ¿no? Pues sus ventajas pues son sus propiedades aislantes, tiene así como el adobe, platicábamos un poco, pues también este es aislante térmico, entonces es muy favorable para estos climas cálidos o estos climas que son muy drásticos, ¿no? O sea, que son muy fríos y a la vez son muy calientes. También tiene mucha flexibilidad en su diseño porque precisamente no como el Adobe, que pues, son blocks, que son bloques grandes o hechos ahí en sitio, que a veces no nos permite tanta flexibilidad en el diseño, pues en este caso ya se hacen de diferentes medidas que nos permiten jugar por ahí con ellos, inclusive a la vista. O sea, tenerlos a la vista y dejar el material aparente, pues es una técnica que se utiliza mucho en términos de diseño. La regulación de humedad, lo mismo que el adobe, no absorbe y libera humedad. La facilidad de reparación, les decía, ¿no? Que en caso de que se dañen, pues se pueden reparar fácilmente porque realmente es con el mismo material y tiene propiedades acústicas, como lo hablábamos de las propiedades térmicas, ¿no? Entonces, algunas consideraciones, pues es de que no tiene una durabilidad limitada, ¿no? Realmente, si se expone, por ejemplo, constantemente a humedad y agua, pues no empieza a fallar en términos de resistencia y empieza a tener desmoronamientos, porque el tratamiento por el que se lleva, pues no es tan fuerte y no deja de ser tierra. El mantenimiento, pues también requiere de un mantenimiento, también dependiendo de los climas, para evitar el deterioro. También la resistencia a la carga, pues ya si nosotros queremos hacer estructuras más complejas o muy pesadas, pues ya representa un problema porque este material no es suficiente. Entonces, por eso entonces se utilizan otros materiales o
nuevamente entramos en un mixto, ¿no? Si tú quieres implementar en tu proyecto este ladrillo, pues lo puedes hacer, pero si quieres hacer una estructura más compleja, pues tendrías que hacerlo junto con alguna estructura más resistente como el acero o el concreto. Y pues su vulnerabilidad a las condiciones climáticas que les comentaba, ¿no? Que climas muy lluviosos o con inundaciones o con el cielo muy pantanoso, normalmente estos no funcionan. Es por eso en que en estas zonas de por aquí, por también en Tabasco, casi no se utiliza este sistema constructivo porque pues tiende a ser más complicado la reparación, ¿no? Y bueno, listo. Esto es temas, dudas con el barro cocido. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Listo. Entonces, entramos a los materiales. Ay, bueno, aquí se me fue esta. Los materiales reciclables. Les habla de los materiales naturales, ¿sí? Los materiales que son y los materiales que reciben una acción tecnológica, ¿no? Que ya deja de ser natural porque ya recibió. Y hay otros materiales que también entran en esto de la sostenibilidad, que son los que son 100% reciclables. Y de ahí, pues ya ahora sí que van a encontrar muchísimas. Hay muchas empresas que están innovando en estos momentos a partir de las materias primas o de los materiales naturales, como estos paneles Kirei, que estos tienden a reemplazar a la madera en interiores, ¿no? Porque son hechos a partir de desechos de cultivo de trigo y sorgo, ¿no? Y esto hace pues que se hagan también como azulejos a base de cáscara de coco, entonces ya son acabados que también ustedes pueden implementar en su proyecto, que tienen también una vista bastante interesante, pero que son 100% reciclables. O sea, si este material lo desechamos, entonces vuelve a la naturaleza porque es procedente de materiales naturales. Y luego tenemos el maestro de los reciclados, que es el vidrio, ¿no? El vidrio también por mucho tiempo se ha venido reciclando y se le han dado muchos usos, ¿no? Normalmente el vidrio o se le da un uso sin la transformación del material o transformando el material ya con alguna tecnología aplicada, ¿no? Normalmente lo hemos visto en muchos proyectos cuando se utiliza así la botella, ¿no? Que se acomodan las botellas, se suelen unir con cemento o con tierra o inclusive muchas veces con hilos tensores, ¿no? Con acero, ¿no? Tensores y se hacen muros, se hacen paneles, se hacen bóvedas, también pues logras unas texturas y acabados en los muros, como en este, ¿no? Que de cerca pues estás viendo las botellas y de lejos pues ya se ve ahí una textura interesante como si fuera un vitral, ¿no? También nos han funcionado mucho como para dar iluminación natural a los edificios, ¿no? O sea, por ejemplo, ya si ponen en conjunto con algún cemento o con algún adobe, los pueden poner y entonces tienes esta iluminación hacia el interior, ¿no? También, si no quieren utilizar las botellas, pues se pueden utilizar las láminas de vidrio. Esto pues se tiene que cortar con una máquina especial, en donde ya tienes estas láminas y también pues dan unos acabados interesantes, se pueden poner como revestimientos, se pueden poner como elemento decorativo o inclusive acá en la última foto en donde se ve que pues es todo un elemento y todo está hecho a base de estas láminas de vidrio. Y pues ahí también nos da bastantes texturas y colores muy interesantes que son a base de materiales 100% reciclables. En este caso, cuando se transforma el vidrio, pues tiene muchos más usos. Por aquí nada más menciono algunos, pero realmente ustedes pueden agarrar ahorita unas botellas y mezclarlas con cemento, pulirlo y entonces ya pueden hacer un piso, pueden hacer una encimera a mano, o sea, lo puede hacer el mismo colocador o, o ya hay otros materiales, hay cerámicas que ya se hacen, ¿no? Que ya te las venden así, es de material reciclado, terrazos, ¿no? Así muy bonitos, ya, pero que vienen ya de vidrio reciclado, ¿no? Entonces, es lo que les decía al inicio, que hay muchas empresas que ahorita ya están cambiando esta responsabilidad social y responsabilidad ambiental, y entonces ya están innovando con estos materiales, en donde ya no nada más es un azulejo normal, sino ya es un azulejo hecho a base de un vidrio reciclado. Entonces, también si se fijan cuando vayan
a las tiendas de materiales y acabados que vengan con esa palomita, ¿no? Y hay otras, pues, que están más complejas todavía, que ya vienen, por ejemplo, estas de vidrio celular, ¿no? Como el Geocel, que es un sustituto de grava, que es a partir de vidrio en polvo reciclado, y las esferas de Geofil, ¿no? Estas también son de vidrio celular y estas es un aditivo para el concreto, ¿no? Para el concreto, y son resistentes al fuego, aislante acústico, térmico, son muy ligeras y son resistentes a la presión. Entonces también se puede aprovechar el vidrio, no nada más para la parte de acabados, sino también para darle propiedades al cemento, ¿no? Y aquí en la foto, por ejemplo, están viendo todo este hotel que toda la fachada está revestida con cerámicas de vidrio reciclado. Entonces eso pues le dio también puntos por ahí para la certificación LEED. Entonces todo eso pues también considerarlo, lo pueden hacer artesanal si van a hacer un proyecto muy en situ y muy artesanal, o pueden comprar algún elemento que ya haya pasado por alguna tratamiento, pero que sigue siendo vidrio reciclado. O sea, entonces sigue teniendo como esas características, y además pues es muy bello, muy vistoso, y nos apoya también con el uso de la luz. ¿Dudas con el vidrio reciclado? ¿Todo bien? Bueno, y vámonos a los materiales reciclados, que ya son, pues ya les digo, ya cada emprendimiento, cada empresa, cada país va haciendo los nuevos, ¿no? Aquí no les iba a incluir, pero todavía no hay tanta información de los ladrillos hechos a base de sargazo, pero pues también es algo que ya se está ahí trabajando desde hace como 3 años, ¿no? Los hacen de manera artesanal, todavía no los hacen de manera industrial, pero pues también ahí está un área de oportunidad, ¿no? Como estos ladrillos, que son ladrillos y tejas que se hacen de residuos de minería. Pueden durar hasta 250 años y pues se pueden aprovechar 100 millones de toneladas de desechos mineros, imagínense, ¿no? Entonces todo esto pues ya se maneja de manera industrial, entonces tú puedes pedir tu material nuevamente. ¿Dónde lo fabrican y dónde vas a hacer tu proyecto? Es importante, ¿no? Las botellas de plástico PET también, así como el vidrio, pues son muy utilizadas, sobre todo en autoconstrucción o en construcciones muy simples, en donde pues aligeran el concreto o el adobe. También se pueden utilizar, como pueden ver aquí en la imagen, para aligerar un firme, una losa, y se están poniendo ahí las botellas, ¿no? No nada más en muros. Hay diferentes usos en donde se puede usar la botella completa, como veíamos el vidrio, y también en donde ya triturado, pues ya también a base de tecnología, pues hacen muchas cosas, ¿no? Entonces, como estos paneles y azulejos que se hacen a partir de botellas PET, ¿no? Que también pueden aislar el sonido, o sea, tienen ya otras características, ¿no? Hay otro tabique reforzado con PET, ¿no? Entonces, para cada construcción realizada con este tipo de material podría permitir aprovechar hasta 4,000 botellas de plástico, ¿no? Y es un tabique, nada más, ahí como pueden ver en la foto, ¿no? Entonces tal vez no vayan a hacer toda su construcción con estos tabiques, pero bueno, tal vez pudieran hacer un muro, ¿no? O tal vez pudieran hacer algo más artesanal como esto, ¿no? Anterior. Pero lo importante pues es saber aprovecharlo, pues eso está en todos lados. También lo pueden ver siempre normalmente las empresas pues se jactan de decir que sus materiales son hechos a base de materiales reciclables, entonces nada más investiguen muy bien que sea así para que lo utilicen y lo puedan también mencionar en su proyecto, ¿no? También está el hempcrete, que es una alternativa al concreto, es una mezcla de cáñamo, cal y agua, ¿no? Tiene muy poca densidad, entonces favorece la circulación de aire y de humedad, ¿no? Es a base vegetal, también como todo lo natural, tiene otras consideraciones o desventajas que tengan que ver con el clima, ¿no? Con la humedad o con lo que ya sabemos que tiene que tener tratamientos por ahí aislantes. Y está el sustituto del cemento, que son unos científicos mexicanos que sustituyeron el cemento Portland con cenizas de caña de azúcar, ¿no? Y esto hizo, y ahí sí se hicieron sus estudios en donde se hizo más fuerte el concreto, ¿no? Entonces, el concreto que contenía desechos de caña, pues era más resistente a la corrosión. Entonces, está bien interesante también esto, que lo puedan investigar y lo puedan aprovechar. Y hablando pues también en temas de acabados, pues hay muchas pinturas, hay varias marcas, ya hay marcas que nacieron así ecológicas, y hay otras
de las más comerciales que ya están sacando como su alternativa, ¿no? Ecológica. Y esto pues empiezan a jugar con las fórmulas. Normalmente las pinturas son más bien para interior o para arte, pero tienden a ser biodegradables, no tóxicas, porque están hechas de leche, de arcilla, de cal, de pigmentos naturales o minerales, ¿no? Entonces, de ahí pues también pueden considerar para la pintura en su interior utilizar este tipo de pintura. Hay otras que no son tan biodegradables, que se pueden usar también en el exterior, pero que no están hechas no proveen desechos tóxicos y que son también antitermitas, que pueden ayudar, por ejemplo, si van a poner un material muy natural o que que ya tiene un tratamiento anti insectos, entonces todavía le pongan una capa de pintura, pues eso, y eso les va a ayudar mucho como aislante, ¿no? O sea, también pueden aprovechar, les digo, estos sistemas como mixtos. Tenemos también el cartón reciclado, la tecnología del papel y, a ver, permíteme un segundito, por favor. Un segundito. Listo. Perdón, es que se me estaba acabando la pila de la máquina. Listo. Heidi, por ahí en el chat hay una pregunta. A ver. Este, no sé si nos puedes ayudar a responderla. Esos Mencionaban, aligeramientos, ajá, ¿no? sí, justo. A ver, dice primero Laura, ¿no? Todo súper claro, pero el barro cocido es muy contaminante, ¿no? En su proceso de cocción. Sí, realmente, o sea, no es muy contaminante, es mucho menos que otros. Por eso es lo que les digo, no nos podemos ir tanto a lo natural. Los materiales naturales son los materiales naturales. Una vez que el material llega a un proceso, pues ya es un proceso de contaminación. Pues eso lo tenemos que ver más o menos, por eso hay que evaluarlo, ¿no? O sea, hay que decir, bueno, sí tiene cierto grado de contaminación, pero es mejor o peor que un bloque de cemento. Entonces, o es mejor o peor que un bloque de adobe, ¿no? Oye, pero es que el adobe, pues no tengo, porque otro es también la mano de obra, ¿no? No tengo la mano de obra. O no me da confianza. Entonces, digamos que el barro cocido, pues ya, ese sí tiene ya más propiedades que están probadas y entonces ya sabes tú lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer con él. Entonces, es como poner en una balanza qué es lo que quieres hacer. Pero sí, una vez que el material tiene algún proceso, el que sea, va a tener un contaminante, no puede estar así como al 100%. Y luego dice Luz Ángela, ¿esos aligeramientos de botella están aprobados en la norma sismo resistente? No, no, los aligeramientos de botella son normalmente para proyectos de autoconstrucción muy sencillos, como nada más de espacios de 3x3, 4x4, normalmente en algún muro, o sea, está más orientado hacia la decoración que hacia la resistencia, ¿no? O hacia los materiales resistentes. En este caso, es una vivienda de autoconstrucción, una vivienda rural de autoconstrucción. Entonces, ahí lo ponen como aligeramiento, ¿no? Pero ya para que tú lo puedas hacer en algún otro proyecto, pues ya necesitarías hacer un estudio o asesorarte con algún ingeniero, pero normalmente pues no está probado. O sea, habría que revisar si hay algunos estudios hechos para que el PET se pueda utilizar como si fuera así una bovedilla, ¿no? Entonces se revisaría y ya te dice, oye, sí se puede hacer, pero se tiene que hacer bajo estas condiciones o tienes que tener con estas, tienes que incluir o tienes que poner otro tipo de material para que se pueda subsanar, pero sí tendría que ser ya con un estudio. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces nos venimos aquí al cartón reciclado. Realmente
el papel reciclado, porque ahorita lo vamos a ver también en los aislantes con la celulosa, pues también se ha usado mucho, ¿no? Se utiliza mucho como material 100% reciclable y también el cartón. Normalmente ya son proyectos muy puntuales porque no es muy conocido, ¿no? No es muy aplicable. Aquí nada más hay este proyecto, este arquitecto Shigeru Ban, creo que es japonés, creo que ganó el Pritzker no sé en qué año, pero él es el que aplica mucho el cartón, ¿no? El cartón plegado. De hecho, lo aplicó en esta catedral que puse aquí de la foto, que después de un sismo lo volvieron a hacer y entonces lo hicieron con estos materiales, ¿no? Entonces ya le dieron ahí una, un tratamiento, pero este tratamiento, pues lo que les dije, o sea, no está aprobado, no hay estudios ni nada, o sea, realmente el que lo quiere hacer, por ejemplo, este arquitecto que está muy especializado en eso, pues bueno, va y hace pruebas y entonces ve si se puede, no se puede, pero realmente en proyectos para este tipo porque si pueden ver, eso es una estructura grande, ¿no? O sea, considerable. Sin embargo, para acabados o para algún tipo de revestimiento de muro, pues no hay problema, ¿no? También en Francia se utiliza como embalaje, ¿no? O sea, también muchas capas y también lo utilizan como material aislante, pero ya con otro material como sistema constructivo. También lo pueden utilizar. Este tipo de materiales normalmente lo pueden utilizar en plafones, ¿no? En interior. El plafón es muy fabuloso porque luce mucho, es mucho el espacio, pero nadie lo toca, no le llega nunca el agua, la humedad, bueno, salvo que tengas un nivel arriba, ¿no? O tengas algún tipo de gotera, pero como plafón funciona porque pues te da las formas muy interesantes como acá, ¿no? Entonces, es como jugar ahí con ellos. Y luego tenemos los aislantes que les comentaba ahorita, que también es parte del papel, la celulosa, ¿no? Que es este papel que se hacía por ahí de los periódicos que antes se daban muchísimo. Se mezclaba y ya pues ese se utilizaba como aislante, normalmente en muros de madera o muros de otro tipo de material que no, para darle todavía una propiedad más aislante. Y también en otras partes del mundo, pues se utiliza la lana de oveja, ¿no? Pues es un material, pues funciona así como la ropa, o sea, te aísla del calor, pero también regula la humedad, ¿no? Da una propiedad muy similar como la que hablábamos del adobe, ¿no? Entonces, que cuando está muy seco, pues entonces absorbe ese vapor de afuera y entonces lo absorbe cuando hay mucha humedad y cuando hay poca, pues lo regresa al ambiente, ¿no? O sea, como para regular estos ambientes. Normalmente puede absorber hasta un 50% de su peso en agua sin perder sus propiedades aislantes, ¿no? Se oye muy bien, pero igual estos dos, al ser de materiales naturales, sobre todo la lana de oveja, en estas zonas que son muy tropicales y son muy húmedas, tienden a podrirse. Normalmente se utilizan otro tipo de aislantes, o sea, si tú quieres aislar, además del material que ya estás poniendo, pues tendría que ser algún material que ya pase por un proceso, ¿no? Este, porque estos sí se pueden poner, pero van a tener un tiempo de vida muy corto y entonces se va a tener que estar cambiando, entonces ya pues ya no tiene caso porque entonces vas a tener que estar abriendo muros, etcétera. Entonces normalmente se utilizan en lugares, como les digo, que son muy fríos o que son muy cálidos y que sí aprovechan mucho estas funciones aislantes. Luego vienen los materiales sostenibles tecnológicos. Estos materiales, pues ya les comentaba, ¿no? Es cuando ya sufren el mismo material natural, se trabaja con tecnologías muy avanzadas para tener otras nuevas propiedades, que inclusive ya le pueden dar no nada más las propiedades que tiene el material, que puede ser ya hablamos, ¿no? De termoacústicas o de resistencia sino que ya le puede dar otras como de eficiencia energética, como de tecnologías ya que, que muevan la energía natural, etcétera, ¿no? Entonces, uno de ellos, pues, es el cristal fotovoltaico. Puse el cristal fotovoltaico, pero digo, se utiliza también las tejas fotovoltaicas, ¿no? O sea, ahorita ya vemos mucho que las tejas estas de Tesla y todo que están ahorita saliendo,
Obviamente es muy costoso, pero pues dependiendo del proyecto, ¿no? Que se puede utilizar, porque ya te los pueden vender en la medida que tú quieras. Son estos paneles que son, ya se les dice de cristal arquitectónico, ¿no? Esta es una empresa de SolarVolt, pero hay muchas en donde ya estos paneles no nada más absorben la energía fotovoltaica, sino que también liberan energía libre de CO2, ¿no? Entonces, esto pues también nos ayuda mucho al edificio, sobre todo estos edificios que están buscando ciertas certificaciones, pues a reducir costos con aire acondicionado. También no tiene un problema que tenemos nosotros los diseñadores, es que queremos poner paneles solares, pero luego el diseño no lo permite, ¿no? No tenemos como la superficie suficiente de azotea, o no puedes usar tu azotea porque pues vas a poner tus paneles. Entonces empezamos a decir, no, pues ni modo el diseño, voy a tener que poner los paneles, o a veces se ven, no estaban considerados en nuestro proyecto, y tiempo después le pones a tu proyecto paneles, y entonces se ven las estructuras, y pues ya eso pues le demerita mucho estéticamente tu proyecto, ¿no? Entonces, la idea con con este tipo de materiales, o que ya están, que ya te los hacen a la medida, pues es de que cuando tú trabajes con tu proyecto, pues entonces ya te puedan hacer, ya puedas hacer tus cubiertas o tus muros, como en este caso, pues ya puedan tener estas características, ¿no? Y entonces, por ejemplo, que es algo muy positivo también en esta zona, que también hay mucho sol. Entonces, al haber mucho sol, pues entonces ahí está, pero hay veces que está el sol, pero no tenemos la superficie que nos demanda el estudio para el tema fotovoltaico, ¿no? Entonces, en lugar de hacer, normalmente en los proyectos sustentables que hemos hecho, a veces que ponemos otro espacio para los paneles, ¿no? Así más allá. Y ya nada más ponemos las baterías y ya nada más viene aquí eso es lo que hacemos. Pero pues es otra estructura, o sea, esa parte. Si tú lo quieres integrar a tu proyecto, lo puedes hacer, nada más pues se tiene que considerar obviamente el costo, pero pues es ahora sí que las últimas tecnologías, ¿no? Aquí en esta infografía pues se puede ver en dónde lo puedes aprovechar, en los balcones, en los techos, o sea, si en lugar de poner, hay veces que ponen pues el pergolado o un techo normal con teja o con cemento o con bambú, pues entonces que sea con estos techos de tragaluces, ¿no? O sea, que aprovechen también para captar esa energía. Elementos de sombreado también, aislamiento, acristalamiento de visión. Por ejemplo, fíjense que no les comenté, pero en el proyecto de Pujá, que era un proyecto de bambú, era más barato poner más cristales que bambú, ¿no? Entonces estábamos ahí como viendo para ver si el proyecto, pues cómo podíamos hacer las ventanas y las puertas más grandes, que tuvieran más abertura, que tuvieran más cristal y menos bambú, ¿no? Para que, pues por temas de costos, ya cuando empiezan a trabajar ya el proyecto con el costo. Entonces, pero también esa es otra. O cuando tienes un proyecto frente al mar o con una vista espectacular, pues lo que quieres es poner así una ventana gigante, pero hay veces que pues entre el sol y calienta. Entonces, considerar también, digo, este es un tipo, pero hay muchos otros tipos también que nos ayudan a que minimice esta transmisión de calor, ¿no? También en los cristales, como ya ven que existen muchas películas, sobre todo, que es lo más económico, metes pero en este caso, pues ya son cristales, ¿no? Y fachadas completas que integran vidrio estructural aislante y que va opacando la transmisión de calor. Bueno, esto es lo que se puede hacer con el cristal fotovoltaico y con las tejas. No lo puse las tejas, pero las tejas también, pues es muy similar. Y las tecnologías aplicadas al concreto, ¿no? Al concreto, pues es por naturaleza ya lo que se ha venido utilizando en los últimos años y pues ha funcionado, ¿no? Por su resistividad, por su costo, por su producción, etcétera. Sin embargo, pues hemos visto que tienden a ser muy contaminantes. Entonces ya se están utilizando otro tipo de, de procesos constructivos con mismo concreto, pero ya vieron antes, ¿no? Que hay muchas opciones
se le pueden integrar al concreto, naturales como la caña de azúcar, como los minerales, que por ahí le dan otras propiedades y ya no nada más tienes el puro cemento, ¿no? Y la grava, sino ya le das otras propiedades con elementos reciclables. Y están también estas otras tecnologías que van un poquito más allá, como el concreto prefabricado, ¿no? El concreto prefabricado, pues no es otra cosa que ya te arman los paneles, también según tu proyecto, en fábrica y ya nada más los traes y los instalas así igual como si fuera un Lego, ¿no? Este sistema constructivo, pues es muy sencillo en el sentido de que no necesitas tanta gente en la construcción. Obviamente necesitas es contaminante porque se necesita maquinaria, de todos modos se está utilizando el concreto, pero las ventajas que se pueden ver aquí, pues es de que al hacerse en un sitio en específico, entonces digamos que se concentra, ¿no? O sea, en lugar de que se haga en diferentes puntos con la construcción tradicional, pues se concentra ahí y entonces la emisión o los materiales que se utilizan, pues hay menos desperdicio, hay menos emisión de carbono, etcétera, ¿no? También, como se utilizan, normalmente ellos tienen sus propias materias primas, o hay empresas inclusive de prefabricados como Predecon aquí en México, creo que es de Cemex. Ellos manejan una certificación en donde también tienen un tratamiento a las canteras que ellos manejan, ¿no? Entonces, si tú usas concreto prefabricado en una de estas empresas que tengan alguna certificación o que tengan algunos estándares sostenibles, entonces, pues se reduce la excavación en nuevas canteras, que si tú vas aquí a la tienda de materiales de la esquina, pues te van a vender un cemento, pero pues no sabes de dónde viene, ¿no? O sea, tal vez viene de un lugar que está tratado el suelo como debe de ser, o tal vez no, tal vez están explotando el suelo, que es lo que pasa mucho aquí. También es muy costoso y se disminuye la construcción de nuevas centrales eléctricas. Les digo, como se concentra todo en una sola fábrica, digamos, pues ya no tienen que hacer centrales eléctricas, pero realmente sí se contamina, o sea, no es que no se contamine, pero es mucho menor que si lo haces in situ. Y reduce el número de afecciones respiratorias, disminuye las demandas de infraestructura para encontrar nuevas fuentes de agua y todos estos ejemplos indican cómo la energía de la construcción y el uso de servicios públicos afecta a la comunidad local. Una obra que normalmente te puede durar en un año con un sistema tradicional, pues te va a durar 4 meses con un sistema de prefabricado. Digo, aquí no lo puse porque para mí no es un tema, no es un material que sea sostenible, el acero. Sin embargo, pues se utiliza y lo podemos utilizar, lo hemos utilizado en proyectos que están elevados, en proyectos que tienen estándares sostenibles muy altos, pero obviamente se utilizan muchos otros factores y no, la pura estructura es de acero y todo lo demás es con materiales que sí son sostenibles, ¿no? Entonces, pero sin embargo no lo es. Pero tiene este mismo concepto que menciona el concreto prefabricado, ¿no? O sea, que realmente se hace en el menor tiempo y entonces no afecta tanto porque siempre una construcción pues afecta en términos de contaminación, afecta en acústica, afecta en confort y en muchas cosas, tanto al sitio como a todos sus alrededores, del tamaño que sea la construcción, ¿no? Y luego está el concreto autorreparable, que es una fórmula de concreto en donde se le añade por ahí un mineral de concha nácar. Entonces esto le da pues la estabilidad, la elasticidad, perdón, de las conchas y el concreto adquiere esas mismas características. Entonces ya dependiendo, ya como el concreto se vuelve más liviano, es más elástico, entonces ya pues se puede utilizar por ejemplo, en viviendas de zonas sísmicas, ¿no? Entonces ya por sus nuevas propiedades, pues ya puede tener otros usos y además, pues viene también de un material natural, ¿no? Y lo mismo con el concreto flexible, ¿no? Que es otra tecnología en donde le ponen unas cenizas volantes, ¿no?
que es un desecho industrial que es muy común. Y entonces, pues gracias a este polímero, pues el nuevo material ahora tiene unas posibilidades de flexión muy elevadas, ¿no? Imagínense 400 veces, que es algo que el concreto no nos da a diferencia de algún otro sistema, que es como esta flexibilidad para el diseño, ¿no? O sea, sobre todo si queremos por ahí buscar alguna forma orgánica, etcétera. Y pues se hace también a partir de desechos. Entonces, al final de cuentas, pues se le está integrando un material reciclado, ¿no? Por eso también es respetuosa con el medio ambiente. Y bueno, ya hay otros, muchos otros, pero es como estos, por ejemplo, que son unos ladrillos que son impresos en 3D, ¿no? Y bueno, tienen su propio sistema de refrigeración, tienen una porosidad que hace que el aire pase. Imagínense como el sistema del adobe, pero ya en un producto, pues, 100% innovador, ¿no? Entonces ya ahí es transpirable, respira, porque tiene estos poros, ¿no? Que están saturados de humedad y entonces evapora, se enfría. Las mismas propiedades que les decía termoacústicas que puede tener el otro material que es 100% natural, pues bueno, ya se hace también o se encuentra también en materiales que son 100% artificiales, ¿no? Aquí vienen los ladrillos, se llenan de agua y simplemente están echando agua sobre la pared, ¿no? Entonces, esto pues se utiliza mucho en países cálidos, esto no se utiliza en estos países, aquí ya tenemos suficiente, en estas zonas tenemos suficiente humedad, pero para los lugares que son muy secos, muy cálidos, pues funciona, ¿no? Y pues son materiales nuevos que se están implementando ya en otros proyectos, ¿no? O sea, son emprendimientos que les comento. Y bueno, ya hay otros también mucho más, digamos, innovadores y que están ahí en prueba y error con las tecnologías. Les platiqué de los tabiques estos de sargazo. Yo sí me he investigado y todo, pero todavía no los hacen a manera industrial. Realmente los hacen muy artesanales y pues no, o sea, todavía no podemos tener acceso a ellos a menos que nos pongamos nosotros a hacer nuestros propios tabiques de sargazo, ¿no? Pero pues, lo que sí hay, que se está haciendo en el mundo, además de los tabiques que les había comentado con PET y con diferentes ahí propiedades, también son estos que pues son una fuente de luz o también unos que almacenan energía. Ya hay unos que se aplican con nanotecnologías. Por ejemplo, estos ladrillos de aquí del ejemplo están recubiertos con un polímero que se llama PEDOT, ¿no? Y que pueden ser una fuente de energía en sí mismo y usarse para iluminación de emergencia. Entonces, este material está compuesto de nanofibras que se abren camino dentro de la estructura porosa de los ladrillos, convirtiéndolo en una esponja de iones que conduce al almacén de energía. Entonces están estos, hay otros, por ejemplo, que tienen propiedades absorbentes del sol y se ponen y prenden, ¿no? En la noche, así como si fuera una iluminación de emergencia. Entonces, hay muchas tecnologías ya sé que se están aplicando tanto a los tabiques o a los sistemas constructivos como a los acabados también que nos pueden funcionar bastante, ¿no? O sea, en términos de pintura, en términos de tabiques, en términos de fachadas, pues hay muchos. Pero bueno, aquí les quise hablar un poquito o sea, desde los más usados, los reciclados, que son los que yo creo que podemos utilizar bastante en este proyecto, y también estos que son pues más innovadores y más tecnológicos. Y bueno, en conclusión, pues es que es bien importante poder integrar estos materiales de forma consciente. Por eso les platicamos un poquito las consideraciones, porque no se imaginan aquí, yo les digo, tengo 16 años aquí y llegan proyectos hermosos. O sea, ahorita, por ejemplo, traemos el proyecto del Ritz-Carlton, ¿no? Aquí en Riviera Maya, lo hizo Sordo Madaleno. Entonces llega el proyecto y dice, no, pues va a venir, pero hay que tropicalizarlo. ¿Por qué? Porque viene ellos lo diseñan en otro lado y no consideran cuántos días al año llueve aquí, no consideran que cuando llueve no llueve vertical como en otros lados, aquí llueve horizontal. No consideran las inundaciones, no consideran el suelo, inclusive hay veces que vienen con sobrecostos los proyectos porque piensan que el suelo es diferente y al final la excavación sale mucho más cara. Entonces, son muchas cuestiones que no se consideran y al final representa un sobrecosto peor aún, si tú le querías dar propiedades sostenibles, perdón,
al proyecto, pues demerita mucho más el proyecto o no tiene la durabilidad que esperábamos, ¿no? O que pudiera ser en otra zona. Entonces, por eso es bien importante que se integre de manera consciente y también para poder ir marcando, ¿no? O sea, si nosotros vamos implementando, le digo, no es que mañana se hagan la casita del árbol, pero sí ir implementando, tal vez uno, tal vez dos, no en todos los proyectos, tal vez en uno aplicas uno, en otro aplicas otro. Nosotros traemos ahorita que si el proyecto de bambú, otro de concreto prefabricado, otro con estructura metálica, pero trae premios de sustentabilidad y trae estructura metálica, ¿no? Pero todo lo demás es sustentable. Entonces también poder como poner esa balanza y lograr ese equilibrio. Y nosotros entonces vamos a ir trazando ese camino, ¿no? Para un desarrollo más armónico en el medio ambiente. No nos podemos dar golpes de pecho, siempre vamos a tener un impacto, pero también a través del diseño y de esta construcción consciente podemos lograr que el impacto sea mucho menor y mitigar todos los daños, ¿no? Y pues ya al final, pues poder dejar un legado y entonces que nuestros proyectos, que ya sabemos que es algo que se va a quedar por mucho tiempo, pues que trascienda, ¿no? Y que estemos dejando algo de valor a la persona o a quien va a ser el usuario de ese lugar y a todos los alrededores. Entonces, si lo pensamos así, pues va a ser mucho más fácil la implementación y cuando menos lo crean, pues ya van a estar implementándolo de manera mucho más grande y compleja, ¿no? Como en sistemas constructivos o como estas tecnologías que tal vez nos parecen así como lejísimos, pero pues no sabemos, o sea, tal vez mañana llega alguien que está interesado en invertir en una tecnología como esa. Mi intención pues era básicamente darles esta base para que pues ya de aquí es que ustedes investiguen con base en su proyecto, en su diseño, en la zona y vean pues cuál es lo más viable para ustedes y para su proyecto. Pues muchas gracias. Aquí les dejo un poquito ahí está mi QR por si quieren tener mis datos. Con mucho gusto, si tienen alguna duda, ahora en este momento o más adelante durante este periodo, con mucho gusto también los puedo asesorar para poder profundizar un poco en alguno de los temas que vimos ahorita. Muchas gracias. Mira, 9 minutos antes. Perfecto, Heidi, pues muchísimas gracias por tu presentación. Y bueno, pues justo tenemos todavía un poquito más de tiempo para contestar dudas, comentarios respecto al uso de materiales sostenibles, tanto para los que ya están desarrollando proyectos en el concurso o pues alguien que sea externo y pues también tenga alguna otra duda o comentario. Por ahí el arquitecto Omar Valderrama nos preguntaba que qué tan habitual es hoy en día el uso de aislamiento térmico en Quintana Roo. No es habitual. Realmente buscamos más el aislamiento acústico, que casi todos los materiales vienen juntos, ¿no? Entonces ya viene como que el pro, pero realmente más bien lo que buscamos es controlar las temperaturas a través de la ventilación, porque aquí es un tema más de humedad, ¿no? Entonces, por mucho que tú pongas, o sea, aislante térmico, pues si la humedad, si la sensación térmica, la humedad te lleva, ¿no? Entonces necesitamos trasladar ese aire caliente con aire fresco, ¿no? Entonces es más bien y cuando lo utilizamos porque queremos las propiedades acústicas, que ya viene con lo térmico. Ujú. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Por aquí hay un comentario de Juan que él ha implementado estos Sargablocks de sargazo, pero que bueno, todavía les falta mucho, ¿no? Por esta Sí. parte de que mencionabas del proceso, porque pues todavía si en el adobe es todavía artesanal, en el sargazo está en experimento todavía, ¿no? Sí, Entonces es, él es, es prueba comenta y error. Si tienen la posibilidad, así como Juan, de utilizarlo en algún proyecto por ahí chico o que lo puedan contener, ¿no? O sea, y de que pongo esto y si no esto, pues empezar a hacer experimentos. Está padrísimo porque luego haces uno. Nosotros hicimos, por ejemplo, unas villas ahí en Puerto Morelos que eran elevadas, ¿no? Y todo era sistema tradicional. Y la siguiente villa la hicimos con estructura metálica y con muros de tierra, ¿no? De tierra, no, perdón, de prefabricado. Entonces,
y están las dos villas, ¿no? Bueno, hay tres, pero la diferencia son los animales. O sea, en los insectos, ¿no? O sea, en la de tradicional, en la que trae así, y están elevadas las dos, o sea, no, ninguna pisa el suelo. Entonces están elevadas las dos y en una, en la de concreto, cemento tradicional y todo, está lleno de, o sea, bueno, se llena de animales. Y la otra, que es mayormente cristal y estructura metálica, no. Entonces son cosas, pero pues que ya lo descubres ahí con el tiempo, ¿no? Y dices, ah, mira, entonces está mejor acá y entonces ya vas, o sea, cada vez vas mejorando, ¿no? O sea, por eso les digo, ir implementando, implementas uno, ves qué tal y luego implementas otro y ya, si tienen oportunidad de trabajar en proyectos suyos o en proyectos en donde ustedes tengan alguna injerencia, pues ahí propónganlo. El tema, pues también es proponérselo al cliente, también documentarse, no nada más, ah, mira, está bonito, sino documentarse y ya, e ir probando, ¿no? Perfecto. Aquí hay otra pregunta igual del arquitecto Omar Valderrama, que menciona que qué tan valioso, o bueno, perdón, tan válido sería proponer un material experimental con base en estudios propios para el concurso. O sea, que en su propuesta él ponga o proponga un material que ahorita a lo mejor está desarrollando. Sí, claro. De hecho, imagínate, está mejor porque pues tú estás desarrollándolo, o sea, no nada más estás agarrando algo que te dijo alguien, sino tú estás realizando ese estudio y entonces nada más es justificar. Lo importante es poder justificar todo lo que estés tú implementando y todos los datos que estés poniendo que lo puedas justificar, ya sea por un tercero o propios. Entonces, es totalmente válido. Ujú. Ahora aquí pregunta Mari Carmen Garza, ¿qué porcentaje de diferencia en costos tienen estos materiales sostenibles o sustentables versus los tradicionales? Híjole, pues es que varía muchísimo, o sea, de hecho varía muchísimo de material en material, pero también varía de zona en zona, porque como son materiales, normalmente es un material sustentable, pues te digo, una de las características pues tendría que ser en sitio, ¿no? Local o cercano, o sea, no tú local, sino cercano. Entonces cambia mucho de un lugar a otro. Tal vez, o sea, por eso les digo, lo que tenemos aquí muy medido, pues tal vez sea la madera, el bambú, y pues nada más, digo, ya bueno, el concreto prefabricado sí es como 1.3 más, o sea, no, o sea, sí, es que sube más el material, pero baja tu mano de obra. Entonces ahí como que también le compensas, ¿no? O sea, entonces, y pues es menos el tiempo de la obra, y entre menos sea el tiempo de la obra, es menos costo. Entonces, son como muchos factores que lo mismo con todo también con el bambú y con todos estos que son como de ensamblaje, pues son más sencillos que el tabique, ¿no? O sea, en términos de sistema, pero también es prueba y error. Sí son más costosos, o sea, no les voy a mentir, porque aquí, y más aquí en esta zona, porque aquí no hay nada. O sea, si tú te vas a cualquier otra zona donde haya tierra, pues está el adobe, está el ladrillo, ¿no? Aquí, pues no, aquí hay piedra, nada más. Te sacas y sacas y sacas y sacas piedra. Eso puedes hacer. Ahí se han hecho, por ejemplo, hemos hecho no lo puse, pero bardas de muro gavión, que en otros lados el muro gavión ya ven que son con piedras, es una estructura como de alambre con piedras, ¿no? O estructura metálica. En otras partes se usa como esta piedra de río, que aquí no hay, pero pues aquí hay piedra caliza, entonces lo haces con piedra caliza. Entonces también puedes hacer mucho con esa piedra, también es experimentarle, ¿no? O sea, tal vez temas decorativos o les decía, tal vez un murete bajo de piedra, de mampostería y luego ya te vas con lo demás. Entonces, si esa piedra es la misma que sacaste ahí del sitio, pues ya también le estás aprovechando. Nosotros normalmente eso hacemos. También puedes triturar. Nosotros, bueno, en obras más grandes, obviamente no creo que aplique para su proyecto, pero en obras más grandes, sacas el material y te llevas una trituradora y ahí lo trituras. O sea, no tienes que traerlo de ningún lado, sino que ahí mismo. Entonces, y ese se utiliza para los rellenos y para todo, ¿no? Pero bueno, también depende porque pues no te vas a llevar una trituradora para 3 metros cuadrados, ¿no? O sea, y además, pues que dónde lo vas a meter si estás en medio de la selva. Entonces,
También eso es bien importante. Bueno, es que eso ya me meto en otras cosas, pero sí es parte del sistema constructivo, ¿no? Si eh, el material demanda maquinaria, ¿cómo le vas a hacer para meter esa maquinaria a tu terreno? Vas a tener que desmontar. Y entonces ese desmonte implica un impacto. Bien. O vas a llevar a tres señores ahí con el machete, ¿no? A muy artesanal a poner las piedras o a poner lo que sea. También eso es importante que lo consideren, ¿no? O sea, dentro de la elección de su material y o de su sistema constructivo, que revisen eso. O sea, no nada más ya el material puesto ahí, sino llegar y la movilidad hacia llevarlo, ¿no? Porque tal vez dices, es que quiero hacer todo prefabricado. Quiero que me lleven mis paneles de 5x5, ¿no? Pues, ¿cómo vas a llevar tus panas de 5x5? Pues hay que considerarlo. O sea, no digo que esté mal, nada está mal ni está bien, porque es diseño, está bien. Y hay que subsanar o hay que poner una balanza. Perdón, Alexa, silencio. Perfecto, muchísimas gracias, Suheiri. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran realizarle a la arquitecta? Bueno, creo que Wow, mira, 9 en punto. por el momento todos quedaron claros con la información bastante completa. Por ahí algunos preguntaban si la clase va a quedar grabada. Sí, queda grabada en el canal de YouTube de nuestra universidad. Y bueno, por aquí igualmente les vuelvo a compartir los datos del concurso. Nuevamente recuerden que tienen hasta el 14 de julio para los que ya están trabajando en su proyecto para pues implementar esto que aprendimos el día de hoy y lo que estaremos aprendiendo conforme vayan pasando las clases. Igualmente, quien tenga alguna duda, algún comentario que a lo mejor quisieran que la arquitecta Suheiri compartiera, no sé, tal vez su presentación o demás, nos pueden escribir al correo de Arquitectura Earth University, que se los estoy aquí escribiendo en el chat. Es arquitectura@earthuniversity.edu.mx. Entonces ahí pueden ustedes enviarnos cualquier duda, comentario, sugerencia con respecto, por ejemplo, a las bases del concurso, ¿no? Hemos hecho algunas actualizaciones, sobre todo ahora por esta parte de la extensión de la fecha límite. Todavía estamos haciendo algunos ajustes en las fechas, sobre todo para cuando nuestros jurados vayan a estar calificando sus proyectos y básicamente es esa fecha y cuándo se anunciaría en redes sociales y en la página los finalistas, ¿no? Entonces, bueno, pero esas son las únicas fechas que ahorita están un poco pendientes, sin embargo, ya las otras ya se actualizaron. Y pues bueno, nada, si no hay otra duda o algún otro comentario, arquitecta Suheiri, pues muchísimas gracias por haber dado esta super masterclass y pues esperemos que a todos les vaya muy bien y quienes todavía estén en duda de inscribirse o no al concurso, pues se inscriban. Y nada, es un concurso justo en el que buscamos proyectos innovadores que empleen toda su creatividad y toda esta parte tecnológica, en este caso, por ejemplo, de los materiales, o retomen estas propuestas vernáculas, ¿no? El uso de materiales que a lo mejor están en rezago, ¿no? Y que se pueden volver a implementar y bueno, con el fin de reducir nuestro impacto en el medio ambiente, ¿no? Porque como bien mencionaba Suheiri, pues no podemos no impactar, ¿no? Ahora sí que desde que nacemos impactamos, ¿no? Así es. Pero pues hay que tratar de pues ir disminuyendo poco a poco esta huella, ¿no? Que dejamos en este planeta Tierra. Pues muchísimas gracias a todos y pues Gracias. bonita noche y nos Gracias, Paola. estamos viendo. Gracias a todos. Hasta luego. Éxito. Gracias, hasta luego, bye.